Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy de nuevo en Multicanal Radio, en nuestro programa de historia, en clave de historia, tenemos la suerte y yo diría que también el privilegio de tener como invitado a Jesús María Valdalizo, catedrático de Historia Económica. Mm, Le doy las gracias por su colaboración y por su amabilidad para colaborar con nosotros en este programa. Buenas tardes, Jesús María. Hola, buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por tu ayuda y participación. Bueno, pues brevemente voy a presentar a Jesús María Valdalizo. Como ya he dicho, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad del País Vasco en Bilbao. En la actualidad es director del Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica de esa universidad. Ha sido investigador visitante en muchos países y ha sido también presidente de la Asociación Española de Historia Económica y de la Asociación de Historia Marítima Económica. Ha publicado numerosos libros. Yo voy a citar los que me parece mm, de lectura obligada, son todos, desde luego, pero especial para mí son Los navieros vascos y la marina mercante en España, 1860-1935, una historia económica. Está publicado por IBAD en 1991. Otro libro interesantísimo, Que inventen ellos, Tecnología, Empresa y Cambio Económico en la España contemporánea de Alianza, publicado en 1997. Y el último que tiene del 2022, Historia de la Industria del Gas en el norte de España, de Marcial Pons, en el 2022, con Carlos Alvarado y Patricia Suárez. De todas maneras, en el Google académico pueden ustedes ver toda la producción científica que tiene. Bueno, entonces nosotros estamos tratando en este programa del siglo XIX y hemos estudiado toda la evolución del siglo XIX, hemos estudiado antes la estructura económica y social y la organización política del antiguo régimen para ver cómo la Constitución de 1812 con el liberalismo va penetrando en esa estructura económica, social y organización política para liberar la economía, la sociedad y la política de todas las trabas que impedían el crecimiento. Esta liberalización, esta modernización de España es un proceso lento en el tiempo y es un fenómeno también regional y sectorial, como vamos a ver, Y entonces, ¿quién mejor que nuestro compañero Jesús María Valdalizo, catedrático de Historia Económica, para hablarnos y contestar a esta pregunta, que a mí me parece muy, muy interesante? Basándome en la afirmación de Albornoz, que dice que España en el siglo XIX se caracteriza por ser una economía dual, es decir, que conviven las formas de organización típicas de la producción típicas de la etapa preindustrial con las modernas formas de organizar la producción típicas ya de la industrialización. ¿España llegó a industrializarse en el siglo XIX, Jesús María? Esa es la pregunta. Así sin introducción previa, directamente, pues lo primero que habría que decir es que se industrializó, pero de una manera mucho más lenta, tardía y limitada que otras naciones similares de su entorno, digamos Francia o incluso Italia o Alemania. Muy bien. Y, y bueno, Analicemos. Sí, perdona, que no te quiero interrumpir. no, que yo creo que ahora empezaremos a desgranar las Analizar. causas. Exacto. Vamos a ir poco a poco desgranando la estructura económica, es decir, viendo los determinantes. El primero, la demografía. Y la pregunta es, ¿España en el siglo XIX hizo la transición de un régimen demográfico antiguo a un régimen demográfico ya moderno? Esa es la pregunta, la primera pregunta. Bueno, si nos atenemos a las cifras y a las variables demográficas más importantes, habría que decir que no.
quiero decir, tanto las tasas de mortalidad como las de natalidad, como la esperanza de vida en nacer, son tasas que no resisten la comparación con Europa. A principios del siglo XX, España es un país con muchas más muertes y también con más nacimientos que en el resto de los países europeos. Y eso se tradujo en un crecimiento natural que si bien respecto a siglos anteriores para España fue importante, la población casi se dobló de cerca de 11 millones a casi 19 millones, pero en comparación con otros países europeos fue muy, muy moderado. Solo Francia e Irlanda tienen cifras más bajas. Y a eso además habría que añadir el impacto negativo de la emigración exterior a América. Para que los oyentes se hagan una idea, solo entre 1860 y 1900 emigraron alrededor de 1 millón de personas en España. Y la cifra total de población a principios del siglo XX era de 19. O sea que es una cifra importante. Si miramos la gráfica de población, efectivamente se ve el crecimiento hasta la fecha de 1860, que la población se estabiliza y una de las causas es pues, la emigración a América. Desde luego, el estudio de la demografía es muy importante porque nosotros estudiamos la demografía como mercado, pero también como un factor de producción. Es decir, nos interesa saber cuántas personas hay en un país, pero también la cualificación profesional de esas personas. Si hay hombres jóvenes, si es una población mayor, si es una población joven, edad de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran los rasgos que caracterizaban a este régimen demográfico antiguo, por lo que estoy viendo? Bueno, para estas épocas y para comparaciones, los indicadores más son muy sencillos, pero los más importantes y los de referencia son las tasas de alfabetización, que miden pues, el porcentaje de población que está alfabetizada, que sabe leer y escribir, y la tasa de escolarización, que mide respecto a la población en edad escolar, y en este caso en edad de escolarización primaria, el porcentaje de niños y niñas que efectivamente están en la escuela. La tasa de alfabetización. Me refiero a la fotografía de finales de siglo, de principios del siglo XX, para que el oyente se haga una idea. En 1900 la tasa de alfabetización en España era del 44%. ¿Eso es mucho o poco? Era muy poco, porque en Italia era del 52, un poco más, pero en Francia era del 83 o en Inglaterra de casi el 100%. O sea que en España menos de la mitad de la población sabía leer y escribir. Y encima las diferencias eran todavía más acusadas si distinguimos entre hombres y mujeres. 57% de los hombres sabían leer y escribir y solo 33% de las mujeres. Ese es un primer hecho importante. El segundo es la escolarización. Y las tasas de escolarización también indican que a finales del siglo XIX solo la mitad de los niños en edad escolar estaban efectivamente en la escuela. ¿Dónde estaban los niños? No estaban jugando. La mayor parte de ellos estaban trabajando en fábricas, trabajando en el campo, trabajando en los pequeños comercios, en los pequeños establecimientos. Eh, y esas también son cifras bajísimas. Entonces, ¿cómo explicamos esta baja cualificación, esta baja escolarización, esta poca importancia de la escuela en la actividad o en la vida de los españoles? Pues desde dos puntos de vista. Uno, que aunque sí es cierto que hay una correlación entre educación y niveles de educación y desarrollo económico, para la España del siglo XIX y para la mayor parte de los trabajos, en la agricultura, en la industria, en la minería, no se necesitaba gente que supiese leer y escribir. Es más, en algunos tenemos un dato muy concreto. A finales del siglo XIX, en las provincias más industrializadas de España, que son Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa, son provincias que tienen tasas de alfabetización bastante más bajas que Castilla la Vieja, que las provincias castellanas o que Álava, que está ahí en el País Vasco. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque en esas provincias muy industrializadas hay demanda de mano de obra que expulsa a los niños de la escuela. Hay que esperar a las primeras décadas del siglo XX para que esto cambie. Pero Claro. hasta entonces esa era una. Y la otra razón de estas bajas tasas tiene que ver con, diríamos, la oferta, que es que el Estado es pobre, gasta poco, hay pocas escuelas y hay pocos maestros y además muy mal pagados. O sea que yo creo que esa es la combinación que Muy, explica esto.
Muy interesante. Y sin embargo, sí que queremos hacer llegar a los oyentes lo importante que es una población culta, cultivada, de tal manera que es uno de los factores determinantes del progreso económico. Tenemos el ejemplo de Alemania. Una explicación de esa industrialización rápida fue que contaba con una población muy culta. Igual Japón. Japón llevó a cabo su revolución industrial muy rápidamente porque era una población también muy culta. Entonces hay que animar a los jóvenes a cultivarse, a formarse y a prepararse para que el país sea un país próspero. Pues muy, muy interesante lo que has contado. Entonces, tenemos ya un primer determinante que España en el siglo XIX tiene un régimen demográfico antiguo, es decir, caracterizado por altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad y un crecimiento vegetativo negativo, Bueno, totalmente, ¿no? Eh, no no. negativo, pero muy moderado. Muy moderado y sobre todo que si hay crecimiento no es un crecimiento sostenido como va a ocurrir ya en los regímenes demográficos modernos. Y es muy interesante también porque la demografía es el reflejo de la economía de un país. Entonces, el siguiente determinante que nos gustaría analizar es el sector primario. Dentro de lo que es la estructura económica, lo que es la agricultura, la ganadería y la pesca. Y mi pregunta es, ¿se modernizó la agricultura en la España decimonónica? ¿Las desamortizaciones habidas a lo largo del siglo, qué efecto tuvieron? ¿Y la ganadería y la pesca? Bueno, habría que decir, si hubiese que dar para la agricultura una respuesta, habría que decir que no se modernizó. Eh, Quizás una mejor descripción de lo que sucede en la agricultura española en el siglo XIX es el título de un libro de James Simpson, que es un hispanista un inglés que vino a España y se quedó, que es La larga siesta, para referirse a la agricultura española entre finales del siglo XVIII y los años 30. ¿Qué queremos decir con eso de la larga siesta o esta no modernización? Pues que, de nuevo, si vamos a las cifras, que yo creo que son las que tienen que sustentar nuestra interpretación, las cifras de producción agrícola, de productividad, de salarios, en comparación con otros países europeos, también son muy moderadas. ¿Qué quiero decir? Que crece la producción, pero más lentamente, que la productividad es muy, muy baja. La productividad, el producto agrícola por trabajador, y vinculado a eso son los salarios que se ganan en el campo. Son muy, muy bajos. ¿Eso qué significa? Pues significa que, aunque creció el producto agrícola y hubo más alimentos, y la agricultura española fue capaz de alimentar a esa población que hemos visto que crece, realmente lo hizo sobre la base de dos factores muy clásicos, que son más tierra cultivable y más trabajadores. No más tecnología, no más capital. Y cuando digo tecnología hay que pensar, los oyentes hay que pensar, pues en maquinaria agrícola que se está empezando a introducir en otros países y también, aunque más tardíamente, abonos. Eso en la España del siglo XIX está ausente. Son más tierras de cultivo y más trabajadores los que explican el crecimiento de la producción. Y Eh, sí, 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 por favor, sigue, sigue. Desamortizaciones. Bueno, las desamortizaciones son, digamos, el símbolo más evidente de las reformas agrarias liberales que se hacen en España y que consisten en convertir la tierra en una propiedad privada. Y las desamortizaciones en España afectan a dos grandes propietarios, que son la Iglesia, y en ese sentido la primera desamortización es la llamada desamortización de Mendizábal, que es la que afecta a las tierras de la Iglesia, que era un gran propietario, uno de los mayores propietarios en España en el antiguo régimen y todavía a principios del siglo XIX. Y la segunda en el tiempo es en 1855 la desamortización de Pascual Madoz, que afecta a las tierras de los municipios, las llamadas tierras comunales de los ayuntamientos, y que completa un proceso que se había iniciado durante la Guerra de la Independencia. ¿Qué es lo que hicieron estas dos desamortizaciones? Pues sobre todo poner más tierras en cultivo, porque lo que hicieron fue expropiar tierras en la iglesia, muchas de las cuales no estaban cultivadas, y tierras a los municipios, que a veces se aprovechaban, pero de una manera más
genérica por todos los vecinos de ese municipio, se subastan y se venden a propietarios privados. Y lo que hacen esos propietarios privados, antiguos nobles o nuevos comerciantes que adquieren tierras, es ponerlas en cultivo. Eh, Raramente, lo más habitual no es directamente, salvo en el caso de algunas zonas del sur de Andalucía, sino que las hacen a veces a través de arrendamientos a pequeños campesinos. Y bueno, ese es el resultado más importante. Pero no hay que olvidar también que las desamortizaciones, la primera sobre todo, se realizaron en España no tanto que sí, pero no tanto para reformar la propiedad, sino sobre todo para conseguir dinero. O sea, el Estado, en 1837, los liberales están todavía librando una batalla, es la primera guerra carlista, con los absolutistas para ganar la guerra y para asentarse en el poder y necesitan dinero. Y entonces el primer objetivo de la desamortización en aquel contexto de 1836-37, el primer objetivo de desamortización es conseguir dinero como sea, Es para decir, pagar la guerra. que aquí tenemos dos aspectos negativos, es decir, se hace la desamortización y las personas, los nuevos dueños, que son la nobleza, la burguesía de los negocios incipientes, ¿verdad? Lo que hacen los nuevos propietarios es imitar las pautas de comportamiento de la antigua nobleza en cuanto a el sistema de explotación de la tierra. Es decir, en vez de introducir mejoras, tecnología, ¿no? Pues repiten los arrendamientos y no mejoran, no modernizan el Mm. sector. Y por otra parte, lo que acabas de decir, que me parece interesantísimo, es la actitud que va a tener el Estado, bueno, el gobierno de turno, ¿no? En ese sentido, en vez de utilizar ese dinero en producir bienes y riqueza, pues es que se ve abocado a pagar la deuda y sobre todo a financiar las guerras, la guerra carlista. Eso es interesantísimo para entender lo que yo considero una ocasión perdida, ¿no? Sí, sí, ese es el contexto. Pero también desde el punto de vista de los grandes propietarios y los agricultores, es que los incentivos a introducir nuevas tecnologías o a invertir capital son muy Claro, limitados. Primero, claro, porque el mercado todavía no está integrado, eso ya hablaremos más tarde. Y segundo, porque la tierra es relativamente barata y la mano de obra es más barata todavía. claro, sí, sí, O sea eso. que si no hay incentivos desde el lado del mercado y los factores de producción son relativamente abundantes y a un precio bajo, pues ese sistema sigue funcionando. Y tampoco había en España, ¿no? Ahora lo contarás, una oferta, digamos, de maquinaria moderna, ¿no? O sea, que Ujú. era como un bucle total. Y la ganadería, ¿qué pasó con la ganadería? Bueno, antes de la ganadería, Cuéntame, siempre hay que decir a los oyentes que ese es el panorama general, pero que también hay algunas zonas. islotes o algunas regiones Eso, en las que empezamos a ver, a veces desde fechas relativamente tempranas, otras más a finales del siglo, avances y modernizaciones significativas. sí, Tres zonas particularmente importantes que algunas desde los años 30, pero sobre todo desde los años 40 ya claramente empezamos a ver esos avances, son zonas vitivinícolas y sobre todo tres enclaves que son Jerez, Jerez de la los Frontera, vinos de Jerez en el sur, sí, Rioja con los vinos tintos en el norte y Cataluña y con los vinos blancos espumosos, el cava en el nordeste de España. En claro, esas zonas lo que tenemos es apuesta por un producto de calidad media alta, en algunos casos importación de tecnologías francesas, se ve claramente en el caso de Rioja y Cataluña, y luego orientación a mercados o bien urbanos en España, sobre todo mercados internacionales. Ese modelo va a marcar la pauta para casos posteriores de desarrollo que también vamos a ver vinculados a cultivos de exportación, la uva en Málaga, la naranja en Valencia o las zonas de frutas y verduras en Murcia y La Rioja, la Ribera Navarra, vinculados a mercados urbanos y también a las conservas. Esos son avances importantes. Es una pequeña parte todavía, pero también habría que destacarlos. hay que ponerla en valor.
Sí, porque a medida que se van haciendo más investigaciones nos vamos enterando y nos vamos enriqueciendo, ¿verdad? De estas buenas noticias. Y de la ganadería puedes hablar de declive del, o desarrollo Sí, la ganadería quizás lo más importante, hay más cosas sin duda, pero simplificando, habría que decir que el cambio más importante es, por un lado, el declive de la ganadería ovina, ovejas, vinculada sobre todo a la producción y exportación de lana, porque no hay que olvidar que España desde los siglos medievales es uno de los principales productores y exportadores de lana al mercado internacional. Y bueno, lo que sucede en el siglo XIX es que aparecen otros competidores con una oferta mucho más amplia, Australia, Argentina y otros países. Y además eso está también vinculado a la supresión y la abolición de la mesta, que era una antigua institución feudal que agrupaba la mayor parte de la cabaña ovina en Mm. España. Eso por un lado. Y en el otro sentido, lo que vemos de una manera lenta y gradual, y muy localizado inicialmente en el norte de España, la zona cantábrica, es el ascenso de la ganadería bovina, vinculado a la producción de carne, leche y derivados. Y esto sobre todo productos vinculados al consumo de las ciudades en España. Ese Ah, es el elemento más, o los elementos más destacables. muy bien. Y en cuanto a la pesca, ¿podemos hablar de modernización de la pesca o qué? Podemos hablar de la modernización de la pesca, pero tenemos que esperar al último cuarto del siglo XIX. Y ahí el elemento tractor que explica la modernización es la introducción de una nueva tecnología de captura, que es la difusión de los buques arrastreros a vapor. Ah, Esos buques arrastreros lo que hacen es aumentar considerablemente las capturas, y eso unido a la conexión de los puertos pesqueros principales con vía ferrocarril con los mercados urbanos, lo que hace es difundir el consumo de pescado. Y otro elemento también importante desde el lado de la demanda es la demanda de la industria conservera, tanto en conservas de pescado, tanto en España como en otros países. Me refiero, por ejemplo, a la demanda de sardinas en Francia o la demanda de anchoas en Italia. Van a ser factores de modernización del sector, pero en el último cuarto del siglo XIX, no antes. y también es un fenómeno regional, me imagino, ¿no? En la zona de Sí, fundamentalmente está localizado en algunos enclaves en Galicia Galicia, y sí. en el Cantábrico. Ah, muy bien. Pues estupendo. Pasamos entonces al sector secundario. Por ahora el balance, ¿cómo está siendo? El balance está siendo, tenemos como un equilibrio, ¿no? No sé. No, más bien Bueno, negativo, más bien para ser claros y justos, no, es un no, balance muy negativo, negativo, o muy negativo, o negativo. muy moderado, ¿no? Muy moderado, sí, que hay que esperar a finales del XIX, principios del siglo XX para ver, para hablar ya de modernización, ¿no? Y entonces el sector secundario, llamamos sector secundario a lo que es la industria propiamente dicha. Hubo un desarrollo industrial en dos zonas de España, en la zona de Cataluña y en la zona del País Vasco, ¿no? Y dos desarrollos siempre habíamos estudiado, la industrialización es un proceso lento y es un fenómeno regional y sectorial. Los dos sectores que primero se modernizaron fueron el siderúrgico y el textil del algodón. ¿Se da eso aquí en España, ese... Bueno, ese es el modelo clásico Sí, inglés, y sí. ese es el modelo que se intenta reproducir o que se intenta aplicar al estudio de la industria española del siglo XIX por un catedrático de la Universidad de Barcelona, Jordi Nadal, en un libro muy popular y que ha tenido mucha influencia en la historiografía, que es El fracaso de la revolución industrial en España. Entonces, la tesis del libro de Nadal, que se publicó en el 74, era que hay esas dos iniciativas, dos sectores vinculados sobre todo a dos regiones. Bueno, en el caso de la siderurgia es más complejo, que intentan industrializarse pero que fracasan. Mm. Eh, bueno, la realidad posterior ha matizado un poco esas visiones. ¿En qué sentido? Bueno, sí es cierto que tenemos estos dos sectores, pero también es cierto que aparecen otros sectores y que hay un cierto
hay una industrialización en España, hay un desarrollo industrial que se produce más tardíamente y con más limitaciones y con menos resultados efectivos, sí, pero hay un, hay un desarrollo industrial o una cierta industrialización. Ahora bien, ¿podemos decir que España a finales del siglo XIX es un país industrial? Yo diría que no. No, Si cogemos otra vez los datos, que son los que tienen que pesar, dos datos muy expresivos. El porcentaje de población empleada en la industria en España. Pues a finales del siglo XIX está muy por debajo del 20%. O sea, dos terceras partes de la población activa están empleadas en la agricultura. Otro dato importante, la estructura de las exportaciones e importaciones, que eso refleja un poco la especialización económica de un país. ¿Qué es lo que exporta España y qué es lo que importa a finales del siglo XIX? Pues lo que exporta aquí, España son alimentos y materias primas. O sea, el 50% de las exportaciones de España son alimentos a finales del siglo XIX y el 36% son materias primas, básicamente minerales. ¿Qué importa España en esas mismas fechas? Pues 46% bienes manufacturados, o sea, productos industriales, y el 32% energía, sobre todo, no exclusivamente, carbón. O sea que España podríamos decir que es un país a finales del siglo XIX agrario y minero, pero no es un país industrial. de Dicho industria, eso, propiamente como tú has señalado, sí es cierto que hay algunas zonas en las que sí podríamos hablar de que se ha iniciado la revolución industrial. Y esas zonas son, sobre todo, Cataluña, y más que Cataluña, sobre todo Barcelona y algunas zonas de Gerona, y dentro del País Vasco, Vizcaya y Guipúzcoa, sí. porque Lérida o Álava siguen siendo provincias muy agrarias. Y, En esas regiones, pues es donde encontramos porcentajes de población activa empleada en la industria que supera el 20% del empleo total. En Cataluña el 28%, el País Vasco, Madrid, el País Vasco el 26% y Madrid, que es la capital del país y que también tiene un cierto desarrollo industrial, el 21%. El resto todavía no son ah, regiones industrializadas. los condicionantes, no sé si ha señalado ya algunos, los condicionantes de este escaso desarrollo, ¿no? Bueno, yo cuando trato de explicar a mis alumnos Sí, este tema de la industria, hablamos de que es un problema o eh, que tiene que se explica por varios factores, sí, desde diferentes ángulos. Básicamente factores del lado de la demanda, factores del lado de la oferta y factores institucionales. Desde el lado de la demanda, pues el primero es que el mercado en España, el mercado interior es más pequeño que el de otros países similares y además crece más lentamente. ¿Y esto está vinculado a qué? A ese crecimiento natural del que hemos hablado, que es más lento, a esa agricultura que se moderniza más lentamente, a esas productividades y salarios tan bajos en el campo que no pueden generar mucha demanda en el país. Además, no hay que olvidar que España pierde sus colonias. España era uno de los principales imperios todavía a principios del siglo XIX y a finales del siglo, cuando pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se convierte en una nación, digámoslo así, de segunda fila. Y segundo, por sí. eso la pérdida de las colonias a finales del siglo causó ese shock tan fuerte en la opinión pública española y en los intelectuales que empiezan a surgir. Además, es un mercado que está mal integrado hasta mediados del siglo XIX. ¿Vale? Ese sería un primer problema desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, eh, la energía fundamental de la primera revolución industrial es el carbón y el agua. Y España tiene poco carbón y de mala calidad, concentrado en Asturias, mucho peor que podemos encontrar en el Reino Unido, en Bélgica, en la zona fronteriza entre Francia y Alemania. Y también tiene pocos ríos susceptibles con un caudal regular que puedan ser aprovechados. Algunos en la cordillera Cantábrica, en la zona pirenaica, nada más. Eh, Desde el lado de la oferta también no tiene una tecnología propia. La tecnología hay que importar, tiene que importarse y se aplica con limitaciones. También desde el lado de la oferta, el capital es escaso y caro. O sea, el tipo de interés aquí es mucho más alto y por lo tanto a los empresarios la inversión les cuesta mucho más y eso se tiene que reflejar en sus costes de producción. ¿Por qué el capital es escaso y por lo tanto caro? Pues eso tiene que ver con un factor que es que tenemos un Estado, arrancamos en el siglo XIX así y lo finalizamos de la misma manera, un Estado pobre y endeudado. Y este es un problema que lastra la economía española, un Estado que necesita dinero, como sea, que tiene dificultades para
acudir a los mercados internacionales de capital y que compite dentro del país con la iniciativa privada por el dinero que existe. Y entonces, pues eso explica la escasez de capital y la mayor carestía de la inversión. Y vinculado a eso, el último factor serían las instituciones. Y dentro de las instituciones, sobre todo el Estado. Un Estado, hemos dicho endeudado, habría que decir pobre, y un Estado débil. Y eso significa, por ejemplo, que el gasto público en España es mucho más bajo, es la mitad de bajo que en otros países europeos a finales del siglo XIX. Eso significa que se gasta menos en puertos, en carreteras, en infraestructuras o, por ejemplo, en ejércitos. Y ese gasto, una parte de ese gasto en capital social fijo, en infraestructuras o en ejércitos, acababa repercutiendo en otros países sobre las empresas privadas. Aquí no. O sea que sería un poco la suma de esos cinco factores, algunos del lado de la demanda, otros del lado de la oferta y otros vinculados a las instituciones, los que explican el limitado desarrollo de la industria en España. He leído también, creo haberte leído una protección arancelaria desigual, ¿no? La existencia de un Sí, proteccionismo desigual también, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿se modernizó la industria? ¿Qué se modernizó primero? Háblanos un poco, porque nos ha hablado de las tradicionales, ¿no? De textil del algodón y la de siderúrgica. Sin embargo, los estudios recientes han puesto en evidencia otras industrias también, de bienes de consumo, ¿no? sí, bueno, desde un punto de vista cronológico y de intensidad, sí podríamos establecer una cesura entre las industrias de bienes de consumo y las industrias de bienes de equipo y las pesadas. Digamos que la modernización se inició antes y afectó más y estaba más avanzada a finales del siglo XIX en las industrias de bienes de consumo. Estilo algodón, pero también la lana, calzado, de manufactura, de procesamiento de productos agrarios. Esos son las industrias que se van modernizando a lo largo del siglo XIX y en todas ellas la pauta es la misma. Tecnología importada que se va aplicando, orientación preferente al mercado interior y ayuda del Estado a través de aranceles. Aranceles que protegen el mercado interior de la competencia extranjera. ¿Qué sucede con las industrias de bienes de equipo, las industrias, la siderurgia, metalurgia, construcciones, maquinaria, material de transporte, química? Pues aquí lo que encontramos es que si bien había habido iniciativas eh, tempranas, tan tempranas como en la industria textil del algodón, esas iniciativas no acaban de despegar. Y no acaban de despegar porque, a diferencia de lo que encontramos en las industrias de bienes de consumo, las industrias de bienes de equipo no contaron con la ayuda del Estado a través de aranceles. O sea, en España en el siglo XIX, hasta el arancel de 1891, la mayor parte de los hierros, aceros, vagones, locomotoras, buques, todo tipo de productos metálicos, hojalata, podía importarse del extranjero sin ningún tipo de arancel. Y eso condenó a la industria que existía en España, o a la poca industria que existía en España, a no poder desarrollarse, porque no eran capaces de competir De competir, con claro. industrias que estaban ya más asentadas. ¿Por Claro. qué fue así? Pues básicamente porque eh, los grupos de presión vinculados y los grupos de interés vinculados a las industrias de bienes de consumo y a la agricultura, y hay que destacar básicamente dos grupos, el de los algodoneros catalanes y el de los políticos catalanes y el de los agricultores castellanos, consiguen del Estado pues, mm, pues unas prebendas considerables en perspectiva, porque consiguen protección para lo que ellos producen y libertad para importar lo que ellos necesitan. Bueno, esa es la situación. Eso provocó un cierto desarrollo industrial, pero un desarrollo industrial que fue sufragado en última instancia por los consumidores españoles, que pagaron un pan más caro y que pagaron la protección arancelaria. Hay Jesús, muchas. Jesús, he visto que se te ha ido un poco la voz. ¿Puedes repetir esto último de las prebendas que consiguen el grupo catalán? Sí, sí, lo que decíamos es que, ¿cómo explicamos que las industrias de bienes de consumo disfruten de protección arancelaria y las industrias de bienes de equipo no? Y lo que decía es básicamente porque esas industrias de bienes de consumo, lideradas por los industriales catalanes en torno al textil algodonero,
se organizan antes y mejor para conseguir del Estado esas ayudas en la forma de aranceles. Eh, eh, se ha tendido a explicar y en líneas generales esto es así hasta finales de siglo, que hay una especie de alianza entre agricultores castellanos e industriales algodoneros catalanes, que son los que imponen ese modelo, un modelo que protege el mercado español para los productos que ellos fabrican y que al mismo tiempo les permite acceder al mercado internacional sin ningún tipo de barreras para conseguir el carbón o sobre todo la maquinaria y los equipos que ellos necesitan. Ah, muy bien. Claro, ahí los perjudicados fueron los consumidores españoles y el resto de los industriales en la siderurgia, la metalurgia, las construcciones, que no pudieron realmente desarrollarse en condiciones hasta que cambian las reglas del juego. Y eso va a suceder muy tarde, en 1891, con el nuevo arancel Cánovas, que se aplica, que se aprueba en España. Muy bien. Tuvieron, pues, los siderúrgicos tuvieron una desventaja comparativa con respecto a estos grupos más Claro, los siderúrgicos claro, y los astilleros, los modernos astilleros españoles que no van a surgir hasta muy finales de siglo y realmente hasta principios del siglo XX. Y vinculados a ellos, pues toda la industria de construcciones metálicas, de productos metálicos, de maquinaria. O sea, hubo iniciativas, intentos, hubo iniciativa empresarial en todos estos sectores. En la siderurgia está bien probada, primero en el País Vasco, luego intentos en Málaga también, intentos en Asturias, nuevamente en el País Vasco, pero esos intentos tuvieron eh, que lidiar con esa desventaja de claro, que no tenían ningún tipo de ayuda para competir. Y para los oyentes hay que señalar que desde una perspectiva general y en Europa en el siglo XIX, para los diferentes países de Europa continental, la única vía inicial de iniciar un proceso de industrialización era a través de aranceles que les protegiesen de la competencia de los británicos, que llevaban en cualquiera de los sectores 30 o 40 años de ventaja y claro, con los que era imposible competir. claro. No digo que los aranceles tuviesen que quedarse, pero era una herramienta que servía para proteger una industria naciente, como decía un economista alemán, Friedrich List, y que fue muy popular en Europa en el siglo XIX. La concentración, ¿se puede hablar entonces de concentración regional de la industria con los rasgos, ¿no? De Sí, especialización. ese es otro elemento que también hay que Sí, señalar, que cuando hablamos de industria en España es una generalización, porque sí, lo que realmente tenemos son concentraciones y especializaciones industriales, que es bastante, por otro lado, normal en cualquier otro país. Pues hemos dicho, tú has señalado antes, la industria textil algodonera se concentra sobre todo en Cataluña, fundamentalmente Barcelona, la industria hidrometalúrgica se concentra en las provincias finalmente vascas, Vizcaya y Guipúzcoa, pero también hay otros fenómenos de concentración. Pues, por ejemplo, el calzado se concentra inicialmente en Levante y luego en Baleares. La agroindustria en general cerca de las zonas productoras. Si es en las zonas de hortalizas y frutas, pues dos enclaves en los que van a surgir núcleos importantes van a ser Murcia y La Rioja, por ejemplo. En el caso de la industria harinera va a estar más repartido y así podríamos decir. Además de este elemento, otra cuestión que podríamos señalar es que lo que encontramos es que en las zonas previamente industrializadas, gracias a lo que llamamos economías de localización y economías de aglomeración, tendieron a reforzar su importancia en la industria española. O sea, si Cataluña y el País Vasco eran las principales regiones industriales de España a mediados del siglo XIX, a la altura de 1920 su importancia era todavía mayor sí, sí. que en periodos anteriores. Industrias de Digamos que el aglomeración. desarrollo tiende a producir más desarrollo. Sí, el desarrollo tiende a producir más desarrollo. Las, las industrias de aglomeración son industrias auxiliares que, como su palabra indica, van a auxiliar a la industria principal, ¿cierto? Bien, entonces, Eso es. eso, exacto. Entonces, el sector terciario, vamos a abordar ahora el sector terciario, que nosotros incluimos en el sector terciario lo que son las comunicaciones, es decir, la construcción de carreteras,
con firmes ya modernos, la construcción de puentes, lo que es el transporte terrestre, lo que es el transporte marítimo y luego el comercio y la banca. Vamos a empezar por el tema de las comunicaciones. ¿Se puede hablar de una modernización del mercado interior de España? Bueno, yo hablaría de una modernización de las comunicaciones y vinculado a la modernización de las comunicaciones de dos fenómenos muy importantes, que son la integración del mercado interior y dos, la integración de España en el mercado internacional. Y cada uno de esos fenómenos tiene un sector protagonista. En el caso del mercado interior, el protagonista sin duda es el ferrocarril, Ferrocarril. porque tenemos carreteras, tenemos caminos y la oferta de caminos y la densidad de carreteras y caminos crece en España, pero de una manera también lenta y con Sí, cifras eh, relativas muy por debajo, por ejemplo, de nuestro país vecino, que es Francia, que es un país comparable en extensión. ¿Vale? En el mercado interior el ferrocarril es el factor fundamental y seguido a mucha distancia por la navegación de cabotaje, que es la navegación entre puertos de la península y entre la península y los archipiélagos, Baleares y Canarias. ¿Qué sucede con el ferrocarril y qué sucede con el mercado interior? Pues lo que sucede es que a mediados del siglo XIX el mercado interior en España no estaba integrado. ¿Eso qué significa para la población? Pues significa que, por ejemplo, no sé si lo habéis hablado en los episodios de Antiguo Régimen, el fenómeno de las hambrunas, que eran recurrentes en la España del Antiguo Régimen, todavía apareció en España hasta más o menos mediados del siglo XIX. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, en un año concreto podían haber unas cosechas excepcionales en Valladolid y en cambio unas cosechas extraordinariamente malas, pues digamos que en Zaragoza. Y como consecuencia de eso, los precios en Valladolid eran muy bajos y había una sobreabundancia de producto agrícola y en Valencia, en Zaragoza los precios podían ser mucho más caros y incluso podía llegar a que mucha gente muriese de hambre. Eh, para que los oyentes se hagan una idea, en los años 20 los precios del trigo en Valladolid eran 2 veces y medio más bajos que en Barcelona. Eh, bueno, y eso es una idea que explica que los mercados no están integrados. ¿Qué sucede en Barcelona y Valladolid cuando llega el ferrocarril? Y el ferrocarril se empieza a montar en 1850. A finales de los años 60, ese diferencial de 2,5, eso son 250%, ha bajado a un 20%, que es un diferencial pues razonable teniendo en cuenta que hay que pagar el coste de transporte. Eso es integración del mercado y eso en España se consigue gracias al ferrocarril fundamentalmente. Ese es un elemento importante. ¿Cuándo se moderniza el ferrocarril? Hay algunas líneas ferroviarias, ferrocarril a Aranjuez, creo que son de los años 20, en Mataró, hay algunas zonas, pero realmente el despegue del ferrocarril se produce con la ley del 55, la ley de ferrocarriles del 55, y eso se provoca que en muy poco tiempo hay una primera burbuja, fiebre de construcción ferroviaria en España, y luego con diferentes ciclos ese proceso se avanza a buen ritmo y digamos que a finales del siglo XIX el mercado está completamente integrado gracias sobre todo al, al ferrocarril. Mm, El segundo aspecto es la navegación de cabotaje, que, que tiene un papel importante, aunque no tan crucial como el ferrocarril, y que va avanzando. Digamos que la difusión del buque de vapor, que supone más carga, más regularidad, más rapidez, se inicia antes en España, como en cualquier otro país, en la navegación de cabotaje que en la navegación transatlántica. Eso respecto al ferrocarril. El otro gran avance, la otra gran integración de mercado es la integración de España en el mercado internacional. Hemos dicho antes, Antes de que nos hable de esto, te quería preguntar. Entonces, de los efectos del ferrocarril y de la navegación a cabotaje, ¿podemos hablar un efecto de integración del mercado interior? sin duda. Y el segundo efecto de ser un sector de arrastre de otros desarrollos, eso, ¿qué me dices de eso? ¿Sirvió A de eso me ya, temo que la respuesta es negativa. negativa, efectivamente? Hemos Todo hablado lo que antes hemos de que, hablado, por todo lo que hemos hablado antes, claro, todo eso. eh, que las industrias de construcción de siderurgia, metalurgia, construcciones Sí, mecánicas, material de transporte, efectivamente.
no tuvieron el apoyo del Estado. el apoyo del ¿Qué es lo Estado. que sucedió? Que es que aquí cambiamos un poco la perspectiva. Que el Estado en 1855, la ley del 55, y luego lo repite, lo que hace es dar un montón de facilidades a los inversores privados, muchos de ellos son extranjeros, y muchos de ellos son compañías y multinacionales francesas, para que inviertan en España. Sí, Y una de las ventajas que les ofrece es la franquicia arancelaria. Pueden importar todo lo que necesiten para la construcción y la operación del ferrocarril. muy bien. Vale, entonces Digamos, hay una especie de... sí, entiendo. El mercado internacional y el transporte marítimo realmente fue un elemento, me dices, de integración de los mercados internacionales. Eso se ve claramente en tu libro, que yo desde luego eh, creo que los oyentes que estén interesados por este tema tienen que ser de obligada lectura. Yo cuando hice mi tesis doctoral lo tenía en la mesita de noche, porque estaba constantemente constantemente consultando los navieros vascos y la Marina Mercante en España, 1860-1935, una historia económica. Es que es un libro delicioso, todos, ¿eh? Pero yo no sé, yo a ese le tengo un especial cariño porque me ayudó tanto en comprender, ¿no? Y en mi tesis doctoral, que se lo aconsejo a mucha gente. Pues cuéntame, el mercado internacional y la Sí, bueno, lo primero que habría que decir cuando uno era joven y uno empieza la tesis doctoral es que el transporte marítimo ha sido la cenicienta de la historia económica española. es Quiere decir, verdad. el ferrocarril era el protagonista y lo llenaba todo. Pues eso, en los años 90 todavía pues casi nadie se ocupaba del transporte marítimo. Pensaba que eran algo, pues, antiguos buques de vela que quedaban por ahí, estaba muy asociado a la pérdida de las colonias, a una armada débil. Y en cambio la realidad es otra. La realidad es de una gran iniciativa empresarial, ya desde los años 30 del siglo XIX, vinculada primero a los buques de vela, con el tráfico a América, pero después, poco a poco, a la introducción de buques de vapor que hay que importar de fuera, eh, que es nueva maquinaria, nueva mano de obra, y que hay que introducir en nuevos tráficos. Y en España se van a introducir primero en la navegación de cabotaje, pero desde los finales de los años 60 y de una manera muy rápida van a sustituirse todos los antiguos buques de vela que se dedicaban a la navegación de altura. Muchos de ellos se venden a otros a navieros escandinavos, navieros noruegos, que siguen con ellos operando durante muchas décadas, y se sustituyen por buques de vapor comprados en Gran Bretaña, que era el astillero del mundo. Son buques nuevos, algunos son recién salidos del astillero, que son muy caros, mucho más caros, pero son mucho más productivos. ¿Y dónde se emplean esos buques? Pues se emplean en la navegación con América, pero también en la navegación con Europa. Y se emplean siempre en alianza con casas de consignación, casas de comercio internacionales, sobre todo británicas. Lo que muestra esta realidad es un dinamismo muy, muy notable. España a finales del siglo XIX es la quinta potencia del mundo en cifras absolutas por tonelaje mercante de vapor. Y es uno de los países donde antes se produce esa sustitución de veleros por vapores. Es ¿Qué muy efecto tuvo eso? Sí, sí. No No digo, solo es perdona, el... Jesús María, que digo que es muy interesante también porque explicas en tu libro el cambio estructural que se da en el negocio, la modernización del negocio, ¿no? Aparición de la sociedad anónima, en sustitución. Eso, sí. Eso es que me parece increíble, ¿no? Es un país moderno en ese sentido. Discúlpame que te haya interrumpido. Sí, sí. Pero bueno, en parte es necesario porque, claro, las inversiones en capital eran considerables. Y Claro, entonces las antiguas sociedades comanditarias o sociedades unipersonales no valen para comprar un buque de vapor que es 3, 4 veces más caro que un antiguo buque de vela. sí, Eh, y además un buque de vapor, digamos que ya no se puede manejar como se manejaba un antiguo buque de vela, que a veces en la navegación transatlántica hacía 2 viajes al año y se llevaba como casi una comunidad. Al final del año los propietarios, los accionistas se juntaban, sacaban las cuentas y ya se acababa. sí, Un buque efectivamente. de vapor es una empresa capitalista moderna, entonces tiene que llevarse con unas formas de gestión pues similares, algo más sencillas, pero similares a las de las compañías ferroviarias. O sea que la inversión de capital marca un poco la modernización. Pero vayamos a los efectos, Sí, porque este es el elemento más importante. Porque como sucedió con el ferrocarril, aquí tenemos una modernización de un transporte, pero los efectos de arrastre se dirigen no a la industria española,
sino a la industria británica. Perdona, En Jesús. este caso, los Se astilleros te ha ingleses. ido un, Integración de España en perdona, el mercado. se te ha ido un poco la voz. Dime el efecto de arrastre, es que se va de vez en cuando, ¿eh? Los efectos de arrastre, que me interesa. Sí, sí, me refería que como hemos dicho con el ferrocarril, el Sí. efecto de arrastre dirigido a la industria española, en el caso de la marina mercante, también es inexistente en el siglo XIX. Ah, ¿Por qué? Porque la práctica totalidad de los buques de vapor fueron importados y se importaron de Gran Bretaña, que era el principal astillero del mundo. El otro efecto que sí fue importante y que hay que atribuir no solo a la flota mercante española, sino a la flota mercante moderna internacional, es la integración de España en el mercado internacional. exacto. ¿Eso en qué se tradujo? Pues como hemos dicho con el caso de los precios. Por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea, a la altura de los años 60, más de la mitad del precio final del carbón inglés en Bilbao era el transporte. En esas mismas fechas, más del 60% del precio final del mineral de hierro bilbaíno que se vendía en Gran Bretaña era el transporte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mercancías en torno al 20 y el 30%. Se han reducido considerablemente. Una reducción Cifras espectacular de los que costes de son transporte. mucho más asumibles. Sí. Es decir, una reducción Despegue espectacular de de los... las exportaciones de minerales, Sí, que eso permitió que las exportaciones de minerales, que sí, era uno de los sectores en los que España tenía una mayor ventaja comparativa y absoluta a nivel internacional, pues se disparasen en España. Exportaciones de minerales al mercado internacional. Estamos hablando de cobre, estamos hablando de hierro, de zinc, de plomo. Eso es gracias a la disponibilidad de un transporte marítimo más productivo y más barato. sí, muy Y interesante. viceversa, también permite que empiece a llegar carbón inglés, que es mucho más barato y de mucha mejor calidad que el carbón asturiano. Sí, mira, te quería hacer un apunte. La visión que nosotros tenemos de una marina de guerra mm, atrasada, mm, bueno, siempre comparándolo con Estados Unidos y con Inglaterra. Sin embargo, por lo visto, estudios recientes afirman de que no era tan atrasada las unidades navales, ¿no?, que tenía la Marina de Guerra. Esa idea de atraso en general de los buques mercantes y de la Marina de Guerra parece que estudios recientes están poniendo en evidencia que no era tanto, ¿no? Tanto el atraso, ¿no? Era lo que Ajá, te quería apuntar, que es que el otro día intervino con nosotros un especialista. ya. Y en el caso de la Marina de Guerra, Sí, sí, dime, dime. sí, sí, que intervino un especialista y comentó eso, que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque siempre Ajá, habíamos hablado de la pérdida de Cuba y Filipinas, ¿no? Por la impotencia de la... Y sin embargo decía él que no era tanto, ¿no? Que fue más un tema de maniobra, ¿no? Un tema de maniobra, de cómo se planteó, ¿no? La defensa, de digamos. táctica militar. De táctica militar, no lo sé, no lo sé. Eso habría que verlo. No sé qué No lo conozco. Yo lo que sí sé es Sí, no lo sé. Lo que sí sé es que las cifras de gasto militar sí, en la Armada eh, tremenda. están a años luz de las cifras de países como Francia, Alemania, incluso Italia. Claro, eso O sí, sea que igual la táctica tiene un elemento importante, que igual las unidades que existían no estaban tan atrasadas, pero en sí, las grandes cifras el claro. atraso es evidente e Evidente, incontestable. evidente. Sí, me interesaba que me dijeras eso porque mm, no sabía yo cómo interpretarlo, pero bueno, que sí. Y entonces, del comercio, ¿qué me cuentas? El comercio creció, va unido, ¿no? Va unido al esplendor de la integración de los mercados, ¿no? Sí, sí. El comercio y el transporte.
lo analicemos como lo analicemos, pero tanto en cantidades físicas como en valores, crecen más rápidamente que el Producto Interior Bruto del país. Esto en general es habitual, siempre es así, y en todos los países. Pero en España también sucedió. Eh, Fundamentalmente, dentro del comercio, el sector más dinámico fue el comercio internacional. Y esto está otra vez vinculado a esa integración de España en los mercados internacionales y esa primera oleada de globalización que sacude el mundo y Sí. que afecta sobre todo a Europa y al Atlántico en el siglo XIX. Eh, ¿De qué comercio estamos hablando? Pues en España hemos dicho antes que España sobre todo exporta alimentos y minerales e importa productos manufacturados y energía, sobre todo carbón. ¿Con qué países? Pues lo que observamos en el siglo XIX es que conforme avanza el siglo XIX, España orienta cada vez más su movimiento y su relación comercial con Europa y Sí, cada vez menos en comparación a los porcentajes y niveles que tenía a principios del siglo XIX con América y sobre todo con América del Sur, que eran sus antiguas colonias. Ese es un elemento que se observa, una traslación, una reorientación del comercio internacional. Leandro Que eso Prado, también sí, afecta a los puertos españoles, sí, porque claro, a los puertos, los clásicos puertos españoles de principios del siglo XIX eran Cádiz, Sevilla y Santander. sí. Barcelona también, pero sin duda Cádiz era el elemento fundamental en el norte de Santander. Y todos esos puertos estaban vinculados al comercio con América. A finales del siglo XIX, el ranking de puertos en España ha cambiado. Y Cádiz está por ahí perdida, igual que Santander. Sevilla todavía tiene un papel en el comercio de cabotaje, pero realmente los puertos que están por encima son Bilbao, Barcelona, que también estaba, y luego puertos nuevos como Cartagena, Huelva, vinculado a la exportación de minerales, Gijón, Porque vinculado a también la en esto, exportación de carbón. tanto en Bilbao como en Barcelona se han hecho unas obras, ¿no?, de modernización portuaria muy interesantes en estos puertos, ¿no? Se han modernizado los puertos. Eso también, sin embargo, Cádiz quedó rezagado precisamente por el atraso en su modernización, debido a las murallas militares, la muralla militar que Bueno, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que ahí el elemento fundamental no es tanto las obras, sino el movimiento portuario. el movimiento Y portuario. es Sí, el movimiento y el movimiento de mercancías. Entonces, es lo que explica que en Bilbao y Barcelona se hagan obras y si hay que derribar lo que sea, se derriba. ya. O si hay que. Mientras que el problema en Cádiz, yo creo que no fue, y tú lo sabrás mejor, y en otros puertos, no fue tanto que no se hiciesen obras, sino que realmente lo que encontramos es que el movimiento comercial va de Bajando. forma lenta pero inexorable, va declinando cada vez más. Entonces, no hay necesidad de grandes obras. Y es más, como se están integrando los mercados, puertos cercanos pueden acaparar mayor volumen esto Pero, sucede también hoy en día, mayor volumen de comercio y el resto del comercio que antes podía llegar directamente a Cádiz, pues puede llegar a través de Sevilla o vía ferrocarril o vía otros puertos. Este es pero un poco también lo que está es sucediendo en todas partes. como la serpiente que se muerde la cola, porque claro, si no modernizas el puerto, no atrae, no atrae. Entonces yo pienso también que fue la actitud, como siempre, ¿no? Como pasó con la desamortización, la actitud de los gobiernos, bueno, pues a lo mejor también una burguesía del País Vasco y catalana mucho más dinámica y mucho más, porque realmente si en Cádiz se hubieran hecho unas obras portuarias modernas, quizá a lo mejor hubiera atraído a más tráfico, ¿no? El tráfico se polarizaba en los Mm, puertos más modernos, no sé, es lo que yo pienso. me resisto a, Y te resiste, ¿no? Podríamos seguir aquí mucho tiempo, pero yo me resisto, que esto a veces os lo digo a los compañeros del sur, me resisto a que penséis, yo creo que eso no es completo, que la burguesía en el País Vasco, en Cataluña, era más inteligente o más dinámica que la del sur. No. Empresarios buenos hay en todas partes Y eso sí, y conocen y inteligentes. Yo lo que creo es que las condiciones eran diferentes. ya. Y entonces lo que encontramos en Bilbao y Barcelona, yo en el caso de Bilbao que conozco mejor, es un conjunto de condiciones que ayuda a explicar esa dinámica. Pero claro,
el Bilbao de la modernización portuaria es un Bilbao en el que se está exportando mineral en cantidades crecientes, porque el mineral de hierro bilbaíno en los años 70 y 80 es el único mineral junto con algunos minerales ingleses y suecos con el que puedes producir acero. Entonces, todo el mundo en Europa, alemanes, belgas, ingleses, quieren venir aquí a las minas y quieren conseguir mineral y exportar. Entonces, la demanda de el tráfico portuario es tan abrumador y el negocio es tan importante que es que había que modernizar el puerto sí o sí, porque ese negocio estaba ahí. Pero Yo, yo creo que si esas Dios me condiciones libre a mí, similares, Dios me libre a mí de decir que los burgueses gaditanos son más torpes, de eso nada. Yo lo que digo es el Estado, que no facilitó, digamos, no sé, yo es un sector que no he estudiado, el portuario, simplemente lanzaba esa pregunta. Bueno, y ya terminamos con la banca y los mercados de capitales. Qué me dices de la banca? Es una banca todavía que no podemos hablar de banca moderna, ¿no? El banquero, el comerciante, bueno, a ver, sí, cuenta. si vamos a cualquier país del mundo, país desarrollado, ¿eh? El panorama que encontramos no es muy diferente del que encontramos en otros países en líneas generales. Son pequeñas casas de banca, o que les Exacto, llamamos en España comerciantes banqueros, exacto, que tienen un radio de alcance, que conocen muy bien pues, su zona, su comarca, exacto, conocen muy bien el crédito, los clientes. No es un mercado integrado, exacto, no es un mercado integrado. No tenemos grandes banqueros internacionales como los Rothschild, por ya, ejemplo, ¿vale? O los Pros que están en Francia operando. Pero bueno, esa dinámica servía para las necesidades del mercado español. ¿Cuándo se inicia la modernización o cuándo este panorama cambia y empiezan a producirse fusiones y a crearse grandes bancos, sociedades anónimas? Pues sobre todo después de la crisis bancaria de 1866-74. Es efectivamente. una crisis que se lleva por delante a muchos bancos, pequeños bancos en España. Entrar en esa crisis nos llevaría un Ya, programa entero, tremendo. pero simplificando, de esa crisis quedan un par de bancos grandes, que son el Banco de Bilbao y el Banco de Santander, junto con el Banco de España, que es un banco público y privado. Y digamos que a partir de la solución de esa crisis, el modelo de esos dos bancos, que son Banco de Bilbao y Banco de Santander, que son banco comercial y empezar a hacer negocios industriales, banco industrial, lo que llamaríamos, siguiendo el modelo alemán, una banca mixta. Sí, Pues ese modelo eh, empiezan a poner en marcha esos dos bancos en España y el que se va a desarrollar en España. Y que es entre finales del siglo XIX y los años de la Primera Guerra Mundial, da lugar a una estructura bancaria que luego ya, con pocas modificaciones, va a mantenerse hasta la crisis de los años 70, principios de los años 80 en España, con siete grandes bancos, los siete grandes que son el Bilbao, el Santander, el Banco Español de Crédito, el Vizcaya, el Central, eh, el Hispanoamericano y el Banco Urquijo. pues Prácticamente. Dicho lo cual, los, hay muchos estudios y muy bonitos de banqueros, comerciantes banqueros sí. para las principales zonas del país y lo que se ve es que todos ellos conocen el negocio y funcionan razonablemente bien. Sí, Ignacio Fernández de Castro era un comerciante que tenía banca, era un comerciante banquero. José Matías, un comerciante vasco, naviero, hacían todo tipo de negocio. La racionalización de la banca, según tú dices, se produce ya a finales, ¿no? A finales del siglo XIX, que empiezan ya a aparecer la racionalización del negocio, aparece ya la banca y tal. Será una realidad del siglo XX, ¿no? La banca. Pues si quieres Sí, añadir sí. algo más en todo este maravillosa lección magistral que nos has dado, ya para terminar, si Bueno, quieres nos añadir. queda Sí. que hemos hablado, ha salido de forma recurrente Ah, sí, y yo creo que ese es otro de los protagonistas, sí, otro de los factores que explica esta lenta modernización sí. Las de, instituciones, el de Estado. España en el siglo XIX, esta limitada industria.
Sí. ¿Cuál es el Eso es. diagnóstico que Es nos un hace? estado débil. Débil. Muy bien. Bueno, para empezar, España es el país, los récords que ostenta España como Estado en el siglo XIX son todos negativos. Es el país con mayores suspensiones de pagos en Europa. Suspensiones de pagos del Estado, quiebras del Estado. ¿Vale? Es el país con más número de guerras civiles y conflictos militares. Son tres guerras carlistas, colonias americanas, la Primera Guerra de Cuba, la Segunda Guerra de Cuba, las guerras napoleónicas. A ver, todos esos, y es un país sobre todo más en la primera mitad del siglo XIX que en la segunda, con un montón de cambios, no de gobierno, sino de régimen. Sí, Entonces estamos hablando de guerras, de inestabilidad, de cambios institucionales radicales, y todo eso, como decían los economistas ingleses clásicos, no es bueno para la inversión, ni para el crecimiento económico, ni para la seguridad, ni para... Ese es el primer elemento. sí, El segundo elemento, las guerras siempre suponen dinero y suponen más gasto. Y eso es el otro elemento, que es un Estado endeudado y un Estado pobre, que recauda poco y gasta menos. Y eso tiene repercusiones sobre la economía española. Hemos dicho antes, el capital en España es más caro. ¿Por qué? Pues porque el Estado compite con la iniciativa privada por el capital disponible y ofrece títulos de deuda a rentabilidades altas. También porque era más arriesgado prestar al Estado, porque a veces quebraba y luego con los rescates de la deuda no cobrabas todo lo que le habías prestado. Se gasta menos en infraestructuras, se gasta menos en escuelas, lo hemos dicho antes, muy poco, se gasta menos en defensa, se gasta menos en carreteras y eso tiene efectos sobre la la economía. economía del país. Y además un estado débil. ¿Eso qué significa? Pues que es débil frente a los grandes inversores privados, frente a las grandes empresas multinacionales que en el sector minero vienen a España y que si le dan al Estado una gran cantidad de dinero, pues, y el Estado está apurado de dinero, pues les deja una concesión minera, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. O es muy influenciable o muy maleable a los intereses de sectores privados. Hemos dicho antes, los aranceles en España se dan a unos grupos a costa de otros. Bueno, pues esos grupos, eh, digamos que consiguen presionar o capturar de alguna manera al Estado y para sus intereses privados, que no tienen por qué ser los intereses del conjunto del país. O Muy sea que todo este tema, y luego el otro último elemento es un Estado que empezó siendo un imperio, parafraseando el título de un terminó. buen libro de Leandro Prados, y que acabó siendo una nación de segunda fila. Bueno, es así, no estoy No, no, es así. utilizando adjetivos, son hechos. Eso es lo que sucedió. Y Eso, entonces, pues eso tiene una repercusión coste, la sobre el crecimiento economía. económico. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo esta lección magistral, vuelvo a repetir, porque la verdad es que yo he disfrutado muchísimo. Yo espero que los oyentes disfruten tanto y que sobre todo profundicen, ¿no? en en nuestra historia de España, porque la historia, siempre digo, es un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Intentar ver los fallos que cometemos para no cometerlos en la actualidad dentro de las coordenadas modernas de espacio, tiempo, etcétera. Pues nada, Jesús María, Muy bien. muchísimas gracias, por... Gracias a ti por invitarme y para- un placer. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Os espero el próximo domingo con otro programa más para conocer más todavía a España. Muchísimas gracias.